Bader Bargains tiene una política de cero almidón. Sus orígenes se encuentran en el sureste de los Estados Unidos, donde el almidón está por todas partes. La alfombra masiva de verde que ahoga los bosques, entierra casas y acusa todo tipo de problemas. Así, esta cadena de grandes almacenes se vuelve loca cada vez que ve el más mínimo brote de la planta. Pero yo no vivo en el sureste. Vivo en el Medio Oriente y ni siquiera había visto almidón en persona hasta que llegaron aquí. Debería empezar por el principio. Cuando me contrataron en Bader Bargains, una de las primeras cosas que me enseñaron fue su política de cero almidón. Esto fue probablemente porque un año después de que abrieran por primera vez, y creo que el almidón apareció en esta misma época, habría muchas casas abandonadas en la zona, y la tenaz planta ya se había operado en la mayoría de ellas. Cuando solicité el trabajo en Bader Bargains, pasaba por algunas de ellas al camino al trabajo. Todos los días. La ciudad se estaba muriendo, no porque ninguna tienda grande podría abrir aquí. Tal vez fue porque la tierra era barata y porque era un buen punto intermedio entre lugares que estaban mucho mejor. Cualquiera que fuera la razón, parece una muy buena, porque siempre están ocupados. Cortar el almidón es un trabajo de tiempo completo en sí mismo. Los otros trabajadores de casa y yo nos turnábamos para que ningún trabajador tuviera que pasar todo su turno fuera en el sol. Eran principios de año, pero teníamos el verano en mente. Siempre había alguien allá afuera, arrancando todas estas plantas de las paredes y recortándolas. El primer día que entrené con un supervisor de turno, llamémosle Kyle y yo estábamos limpiando el almidón juntos. Él se aseguró de que yo pudiera hacerlo correctamente. «Te has dejado algunas hojas», dijo una voz detrás de nosotros. Kyle y yo casi saltamos de piel. Kyle se giró y dio un golpe al subdirector en el ojo, tirándolo al suelo. Se disculpó rápidamente y le ayudó a levantarse. «Está bien, todo mundo comete errores», dijo el subdirector. Señaló el rastro de hojas que habíamos dejado a nuestro paso. «Solo asegúrense de embolsar todo. Incluso la pieza más pequeña que queda atrás puede brotar en una nueva vid». Ni por un segundo, su sonrisa de vendedor de coches usados dejó su rostro. El subdirector, llamémosle Scott, tenía un odio especial al almidón. Cuando lo estaba limpiando parecía que estaba en una cruzada personal contra la planta. Cuando no lo estaba, él estaba vigilando a los que sí lo estaban haciendo para asegurarse de que estaban trabajando según el estándar de la gerencia, o más bien, el suyo. En cuanto a Kyle y a mí, volvimos a arrancar el almidón del edificio. Kyle me dijo que Scott había sido vendedor de coches usados, que por eso nunca dejaba de sonreír. Había dos cosas que sabíamos sobre él. Solía ser vendedor de coches y odiaba el almidón. No fue la última vez que Scott asustó a alguien, pero después de esto siempre parecía aparecer justo fuera de nuestro alcance. La forma en la que sonreía era francamente espeluznante. Era la sonrisa de que alguien te pondría en guardia y que intentaba no ponerte a gusto. Bader Bargains siempre había estado ocupado y siempre estábamos faltos de personal. No me quejo. Todos mis trabajos anteriores también estaban faltos de personal. Ya estaba acostumbrado a esto. Cuando me contrataron por primera vez, la cantidad de clientes me dejó atónito. Parecía haber más gente pasando por la tienda que viviendo en toda la ciudad. Hice una vez un comentario al respecto, y los demás se encogieron de hombros. Una semana después de empezar a trabajar ahí, el edificio fue vandalizado. Durante la noche, alguien había pintado con spray algún tipo de señal o sigilo en la lateral del edificio. Kyle fue quien lo descubrió, cuando empezó a cortar el almidón por la mañana. Scott debió pensar que era cómico de alguna manera, ya que no podría parar de reírse para sí mismo todo el día. Al resto de los gerentes le molestó más la risa de Scott que el hecho de que el edificio estuviese desfigurado. Un equipo de pintores se utilizó para cubrirlo. Había llegado para pintar sobre el sigilo. Cuando llegué a mi turno, no tuve la oportunidad de verlo.
Al día siguiente tuvimos el entrenamiento de antivandalismo. En su mayoría, fue una reiteración de que cosas se puedan cubrir de forma inicial por los empleados. Cosas como, si vemos un vándalo, avisar a la gerencia de inmediato o reportar cualquier marca pintada con spray. Pero también había algunas cosas nuevas, extrañamente específicas. Por ejemplo, no morder a ningún vándalo descubierto, sin importar lo delicioso que parezca. No beber nada de lo que te ofrezcan, y no pedirle los dientes. La gerencia explicó que estas estipulaciones específicas como resultado de incidentes previos en otras ubicaciones y tuvieron que incluirlas por razones legales. La rareza continuó cuando las rosas empezaron a crecer junto al almidón. Al principio pensé que eran solo algunas zarzas silvestres, pero luego empezaron a florecer. Grandes rosas rojas aparecieron por todo el césped y por todos los lados de la tienda. Investigué un poco. Las rosas no aparecen en lugares aleatorios. Son arbustos, no vides, y no son tan agresivas como el almidón. Según todos los informes, me parece que el almidón debería haber matado a las rosas, si nuestras cortadoras de césped y las recortadoras de jardín no lo hubieran hecho. Creo que cualquier otro lugar hubieran matado a las rosas por tener todo el césped entero cubierto de estas rosas, pero no Better Bargains. Se nos instruyó cómo cortarlas y embolsarlas, así como el almidón. Los gerentes razonaron que sus espinas causarían problemas a todas las personas que podrían entrar. Las rosas parecían aterrorizarlos. Solo hablaban de ellas en voz baja, como si las plantas pudieran oírlas, y hacían muecas cada vez que alguien hablaba demasiado alto el problema. Kyle se complacía mucho al hacer esto. Scott estaba especialmente asustado. No trabajó al aire libre durante toda la semana después de que aparecieran. Nunca dejó de mostrar esa gran sonrisa, pero estaba totalmente pálido. Incluso yo podía verlo, y era horrible ver este tipo de cosas. Una vez, alguien volvió a cortar y embolsar el trozo de tallo de rosa pegado a los pantalones vaqueros. Las espinas se habían enganchado lo suficiente para que se pudieran quedar en su pantalón, pero no lo suficiente para pinchar a su portador. Scott aulló como si un perro pateado fuera lo suficientemente fuerte para hacer eco en las paredes de la tienda. Si esto le había hecho perder la gran sonrisa, nadie podría decirlo. Esa no fue la parte que llamó nuestra atención. Después, la gerencia nos recordó que dejáramos toda la vegetación recortada afuera. Tal vez Scott era alérgico a las rosas, pero luego volvió a trabajar al aire libre después de un tiempo. El edificio finalmente fue etiquetado por los vándalos de nuevo. Habían pintado más este sigilo en la pared durante la noche. Esta vez pude verlo. Era un punto rodeado de 3 líneas radiales, vagamente en forma de S, que estaban dentro de un triángulo invertido. Se llamó de nuevo el equipo de pintura. Tenían los sigilos cubiertos para cuando terminó mi turno. Luego, la tienda fue etiquetada de nuevo. Las 3 veces que habían desfigurado el edificio de alguna manera, sin aparecer en las cámaras de seguridad o activar los sensores de movimiento. La gerencia en este momento había tenido suficiente. La policía envió un par de oficiales para que vigilaran el edificio mientras Better Bargain buscaba contratar a un guardia nuevo de seguridad. Esto detuvo el vandalismo durante un par de días, pero el día que contrataron al guardia, el vandalismo comenzó de nuevo. El guardia no había visto nada, tampoco se captó nada en las cámaras. La única evidencia de que los vándalos habían estado ahí eran los sigilos, y ahora había más. Era como si alguien se estuviese burlando de nosotros. Bueno, burlando de la gerencia. El mismo sigilo pintado con spray, una y otra vez. A pesar de la frecuencia del vandalismo, su volumen era manejable. Me pregunté por un breve momento cuánto costaba deshacerlo. En mi última instancia, no era problema. Solo traté de evitar la pintura húmeda cuando estaba cortando y embolsando. Los días se estaban haciendo más largos y calurosos, y más de una vez me manché las manos de pintura. Si el vandalismo exterior enfureció a la gerencia,
Estaban furiosos cuando empezó a aparecer en el interior. Sí, ocurrió de noche o de día. Realmente es imposible saberlo con seguridad, pero probablemente fue durante el horario de la tienda, porque los baños no estaban exactamente bajo llave. El sigilo estaba pintado en las paredes, el suelo e incluso el techo. El verdadero misterio era cómo habían conseguido el almidón y las rosas adentro sin que nadie se diera cuenta. La respuesta de la gerencia a esto fue extrañamente tranquila. Pensé que podrían llamar a la policía o contratar a más seguridad. En cambio, sacaron escaleras y cajas de cartón polvorienta. Empezaron a colgar esfinges de mimbre y amuletos en las paredes, los pasillos, incluso en los techos. Lo que hacían era como un trance, como si los amuletos evitaran la agitación causada por el vandalismo desenfrenado. Pasaron todo el día haciendo esto. Fue justo al principio del mes del orgullo, y los que desaprobaron abiertamente el orgullo estaban empezando a hacerse notar. Los otros empleados me dijeron que esto también había pasado el año pasado. La protesta del orgullo, no las rosas, el vandalismo o las figuras de mimbre. Una campaña de vandalismo mucho menos misteriosa comenzó. Los que estaban en medio del pánico moral empezaron a desmantelar y a gavetear cualquier cosa que se pareciera vagamente a un arco iris. Como ya estábamos en alerta máxima para este tipo de comportamiento, los perpetradores fueron capturados casi inmediatamente. La gerencia no toleró a estas personas, no este año. Tener malhechores que podrían atrapar hizo maravillas para su moral, y no dudaron en descargar sus frustraciones en los manifestantes. Una mujer de mediana edad y voz fuerte exigió ver la sección heterosexual. Al menos, creo que era de mediana edad. Tenía demasiados estiramientos faciales y rellenos de labios para poder saberlo. Mientras ella seguía hablando, un hombre que supuse era su marido estaba grabando. Ella gritó que tenía que explicarle algo a sus hijos. Los niños en cuestión estaban visiblemente tratando de distanciarse de su madre, incluso cuando ella los alcanzaba tratando de mantenerlos en el encuadre de la película. Mientras se lanzaba contra los estantes y lamentaba los arcoíris, comenzó varias esfinges de mimbre y amuletos que ignoró. Los manifestantes se enfurecieron contra todo lo que era colorido. Ni siquiera los crayones estaban a salvo. Sin embargo, ignoraron las esfinges y los amuletos de brujería descarados. Se los comenté a mis compañeros de trabajo. A nadie parece importarle. A la larga, a mí tampoco. Cualquiera que fuera la magia oscura que estaba haciendo la gerencia, funcionó. El vandalismo misterioso se detuvo, y los sigilos dejaron de aparecer. Ahora, las cosas habían sido geniales si hubieran tenido un hechizo para deshacerse del vandalismo no tan misterioso. Cuando llegué a mi turno al día siguiente, los gerentes repartieron folletos a todos los empleados. Acepté uno y lo leí. Era un aviso de la gerencia sobre la aceptación de la comida de extraños. Específicamente, nos decía que no aceptáramos comidas de extraños. Supuse que era una de esas cosas legalmente requeridas. Kyle resopló con desorden. Obvio, dijo, sentido común incluso. Tomé mis tijeras de jardín, guantes y una bolsa y salí a mi trabajo de recortar la vegetación de las otras paredes. No había dado 5 pasos fuera de la puerta principal, cuando alguien se puso delante de mí. No dijeron nada, pero me tendieron un gran cuenco de madera que estaba lleno hasta el borde de agua y hojas de almidón. Tenían una sonrisa en la cara que era más grande que la de Scott. Era la sonrisa de alguien que sabía que te ponía en guardia y que intentaba no ponerte a gusto. Pasé de largo a la persona con el cuenco y tuvo la sensatez de no seguirme. Solo esto los hizo mejores. Algunas otras personas que estaban adentro. Tal vez no me importó lo suficiente como para decírselo a la gerencia de inmediato, y la persona con el cuenco se había ido cuando terminé de cortar la vegetación. Estaban raros, pero no más raro de lo que había pasado últimamente. Al día siguiente, se había erigido un puesto improvisado frente a la entrada de la tienda. Había aparecido en el tiempo que transcurrió entre que empecé mi turno y que me puse a cortar el almidón. El puesto estaba regentado con unos niños que parecían complacidos consigo mismo.
Tenían las mismas sonrisas que la persona con el cuenco del día anterior. El puesto estaba de cara enfrente a la entrada, no a los clientes que iban a entrar. En el puesto había un paquete de vasos de plástico y un dispensador lleno con más agua que tenía almidón. Vi algunos pétalos de rosa flotando entre las hojas. Al verme, los niños llenaron cada uno de los vasos desechables con esta cosa de té de almidón y rosa. Me rodearon y me tendieron estos vasos, parloteando con una cacofonía alegre que no pude entender. Llamé al gerente principal sobre todo esto porque estaba demasiado cerca. Ya venía hacia mí. El gerente empezó a orientar a los niños y me dijo que volviera al trabajo. Mientras los dejaba atrás, empezó a hacer lo que, solo puedo suponer, era un exorcismo. Al tercer día, pude empezar a limpiar el almidón sin incidentes. El clima suele ser suave en junio, en donde estamos nosotros, pero ese día hacía un calor y una humedad inusual. El sudor me goteaba por la frente, me lo limpié con el antebrazo. Arranqué el almidón, las rosas de la pared, las corté hasta el suelo. Los tallos de las rosas estaban rígidos y leñosos, y eran difíciles de agrupar para meterlos en las bolsas. Mis brazos estaban cubiertos de arañazos por las espinas y estaba demasiado miserable por el calor para prestarles atención. ¿Quieres algo de tomar?, dijo alguien. Miré hacia arriba y vi a un compañero de trabajo que me ofrecía un vaso de café desechable. Aunque la gerencia reconocía que necesitábamos agua para sobrevivir, no quería gastar dinero en botellas de agua. Simplemente nos hacían usar los vasos desechables de la zona de descanso. Tomé un vaso y lo bebí. Sabía raro. Di otro sorbo para confirmar el primero. Seguía sabiendo raro. Le quité la tapa y miré dentro. Hojas de almidón y pétalos de rosa giraban a su alrededor. Miré a mi compañero de trabajo conmocionado. Entonces me di cuenta de que no solo no reconocía su cara, sino que también tenía la misma sonrisa desagradable que los demás que intentaron hacerme beber esta cosa. Tiré el vaso y le di un puñetazo en el ojo. Se desplomó como si no tuviera huesos. Lo tomé de la camisa y descubrí que no solo no tenía huesos, sino que también no tenía ninguna de estas cosas humanas. Este supuesto compañero de trabajo era solo un montón de almidón y rosas metidas en un uniforme de Better Grains y piel artificial. Parpadeé, sin saber qué hacer. Metí sus restos en la bolsa y volví con toda la vegetación que aún quedaba en las paredes. Para mi sorpresa, todas las rosas estaban muertas. Se habían secado y marchitado. Sus tallos seguían rígidos y leñosos, pero se rompían básicamente fácil, y era mucho más fácil de meter en las bolsas. Terminé mi turno sin incidentes. Pensé que mi encuentro con el impostor no tendría ninguna consecuencia, pero algo realmente extraño sucedería más tarde esta noche. Me desperté, a medianoche, con un fuerte dolor en el pecho. No un dolor punzante profundo, era más como si alguien me estuviese cortando la piel con una navaja. Me arañé con las manos. Mi cerebro, atontado por el sueño, decidió que tenía una astilla, que tenía que quitármela. Esto me dejaría de doler. Encendí la luz, me quité la camisa y vi un punto negro en una roncha, donde está mi pectoral izquierdo. Parecía más un aguijón de abeja que una astilla. Busqué unas pinzas e intenté quitármela, pero no podía agarrarla. Mi reacción inicial de arañarme con las uñas debió haber clavado profundamente mi piel. Entonces, aquel dolor se movió. Apareció otro punto al lado. Intenté quitar esta nueva irritación, pero en lugar de desaparecer, creció. El segundo punto se convirtió en una línea vagamente en forma de S y apareció un tercer punto. Me levanté. Fui al baño. Mi cuarto no tiene espejo. Me rasqué la piel irritada mientras observaba cómo crecían las marcas en el espejo. Un tatuaje estaba creciendo espontáneamente en mi pecho. Era una forma con la que estaba demasiado familiarizado. El mismo sigilo que estaba pintando tantas veces en las paredes de Better Brains. Un punto, 3 líneas en forma de S, todo dentro de un triángulo.
Todo esto es una forma indirecta de decir que las extrañas personas planta me engañaron para que bebiera su extraño té, y ahora un extraño sigilo ha aparecido en mi pecho. Díganme, ¿alguien sabe qué es esto? Debería de hacer algo al respecto. Debería de quitármelo. No tengo ni idea de lo que está pasando. Cualquier consejo que me den será bastante apreciado para mí.